acá. Muy bien. Perfecto. Bueno, acá hay un videíto sobre la familia, los niños y la enfermería. Después eso lo pueden ver de más o menos cómo trabajamos con la familia y con los niños, ¿sí? Que tiene sus cositas diferentes en relación al adulto, realmente los enfermeros que trabajan al cuidado de la salud del adulto mayor, no están muy acostumbrados a trabajar con la familia, es más, siempre es el clásico de invitar a la familia a retirarse cuando uno tiene que hacer un procedimiento. Nosotros en pediatría trabajamos muchísimo con la familia, ¿sí? No somos de retirar a nadie, sí advertimos lo que vamos a hacer y si hay algo que puede llegar a impresionar o a molestar, lo explicamos previamente. Vamos a pedir siempre la colaboración de la familia, pero es una colaboración de contención emocional, nunca contención física. No es que le vamos a decir a la mamá, agárrele bien la mano fuerte para que yo le ponga un catéter. No, eso no. ¿Sí? Solamente es una contención emocional a su hijo, pero nunca física. ¿Por qué? Porque si vos pones en rol a el niño, mira al enfermero que como que le hizo la maldad, ¿sí? Y si vos pusiste a la mamá o al papá o al abuelo, a quien estuviera cuidándose el niño, en cuanto a familiar, en rol de malo también, después el niño se queda sin el espaldarazo de decir, bueno, ¿y quién me termina por cuidar? Si el enfermero me pincha y a mí me duele y mi mamá colabora en eso, o mi papá también me agarró para que eso me sucediera. Ahora, ¿quién me cuida? Y nadie. Entonces, vos tenés que cuidar esa esfera, ¿sí?, emocional de los niños en cuanto los padres o los abuelos o los tíos, quien toca cuidar al niño, tiene que cuidar en ese sentido y colaborar en ese sentido, pero nunca participando del evento en sí, porque si no, pues el niño se queda sin un referente. Esto la verdad que se aprende yendo a la práctica de pediatría para verlo, porque las prácticas de pediatría son, primero cortitas, duran 3 semanas, no duran más de eso, a lo máximo 4. ¿Se le cortó? Se colgó ahí, ¿no? Creo que sí, lo escucho. Se quedó congelado. Habrá que mandarle un mensajito. Sí. ¿Está ahí? Ahí. No, está, volvió. ¿Volví? Ahí está. Ahí está. Disculpen. No sé, estaba justo mirando el módem por si acaso, pero no. Ahí creo que estamos andando. Vuelvo a ver, ¿dónde estaba? Acá. Bien, se está grabando, dice, así que espero que esto, dice, se está grabando, creo que no se corte. Muy bien. Les decía entonces escucharon, ¿no?, que estábamos de cómo trabajar con la familia, de no ponerlos en un lugar de incómodo, de colaborar en procedimientos que generen dolor, molestias, sino solamente es una contención emocional y nosotros nos encargamos de ser como los malos de la película, ¿sí? Después uno va ganando a partir del juego y de la comunicación, pero finalmente el juego es una herramienta muy importante para ir ganando cierta confianza con los niños. También les decía que nuestras prácticas en pediatría son muy cortitas, generalmente no duran más de un mes, a veces son hasta 3 semanas, donde solamente lo que vamos es para ver, ¿sí? Porque difícilmente el enfermero de pediatría es muy celoso, como el de neonatología, difícilmente te deje al cuidado de sus niños, de sus pacientes, que vos cuides sus pacientes, que hagas la medicación. Eso no suele ocurrir porque obviamente hay que tenerse, es una especialidad y de la especialidad hace que el manejo de la dosificación no puede haber margen de error. Entonces, y además la familia está muy atenta a quién cuida a sus hijos, ¿sí? Yo no tengo hijos, pero yo imagino que el que lo tiene, si ve que el enfermero que siempre atiende a su hijo, un día aparece un enfermero que es de otro servicio, que hace, no sé, traumatología de adulto y viene a cuidar a su hijo, ya lo va a mirar con desconfianza. Imagínate que aparezca un estudiante de enfermería, más todavía. Entonces, el recelo que hay en la especialidad
Así que nuestras prácticas sean muy humildes, sean mucho de mirar, más que de hacer. Bien, se me sigue escuchando, ¿no? Sí, profe. Bien, y acá dice que sigo grabando, así que espero que eso nos haya interrumpido. Valoración de signos vitales. Vamos a hacer un repaso de signos vitales en pediatría. Primero y principal, no tengo que memorizar valores, ¿sí? Todos estos valores no hay que memorizarlos. Hay que tenerlos como macheteados. Hoy los teléfonos celulares sirven para eso, ¿sí? Yo no puedo recordar, es muy difícil, tenés que tener unos años de experiencia en la especialidad para acordarte más o menos según si es un lactante, si es un neonato, primera, segunda infancia, adolescente, cómo los valores van a ir modificándose, ¿sí? Entonces, nadie les va a pedir que memoricen esto. Los únicos valores que se mantienen igual que el adulto son ¿cuáles? Si yo a ustedes les pregunto, ¿qué valores se mantienen iguales en el adulto como en el niño más pequeñito, como un lactante de 1 año de vida a una persona de 40 años? La temperatura. Perfecto. ¿Y cuál más? En un niño que no es un recién nacido, que ya es un neonato de por lo menos 28 días de vida, que le queda un día y ya es primera infancia. El ritmo respiratorio. No. No. Tiene que ver con la respiración. ¿Cuál será ese valor? Que con el COVID estuvo y está como uno de los valores que marca... Saturación de oxígeno. Perfecto, perfecto. La saturación de oxígeno como la temperatura corporal son valores muy estándar, tanto para un grupo etario como para el otro. En eso sí te podemos llegar a preguntar, ¿es normal que alguien sature el 92%? No, está insaturando. 95% para todos es lo mismo. Ojo con los recién nacidos que tienen valores diferentes, son menores. Un recién nacido, primeras 24 horas de vida, como está adaptando respiratoriamente, te satura entre 92 a 94 y 95 como máximo, y está bien, no esperes más, ¿sí? Porque está adaptando su capacidad ventilatoria y de difusión gaseosa. Sin embargo, finalizando su periodo neonatal, ¿sí? Y avanzando a la primera infancia, que son tus primeros 5 años de vida, ya saturamos todos 95 al 100%, ¿sí? Igual que el adulto. Y la temperatura corporal, lo mismo, de 36 grados a 37,2 tenemos normotermia. 37,3 a 37,9 estás con febrícula. No estoy pensando en COVID, porque el COVID modificó esos rangos, esos valores. Estoy pensando en la normalidad que esperamos tener pronto. 38 o más, estás febril. Menos de 36 grados, se piensa el paciente con una discreta hipotermia. La hipotermia, por definición, si yo la busco en un libro, se define como un valor igual o menor a 35 grados, pero de temperatura central, ¿sí? Esa es la hipotermia por definición. Pero nosotros generalmente no tomamos temperaturas corporales centrales, sino que son formas periféricas, y consideramos que toda persona por debajo de 36 grados de temperatura corporal periférica es una persona que empieza a discretamente, uno dice discretamente para no tirar el diagnóstico, de decir que tiene una discreta hipotermia. Por eso buscamos los medios para que no caiga en una hipotermia por definición, ¿sí? Entonces, los valores de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, como también los valores tensionales, presión arteriales, no los vamos a memorizar, pero sí vamos a tener en cuenta que a menor superficie corporal, mayor es el caudal de frecuencia cardíaca y respiratoria, y los valores tensionales son inversamente proporcionales. Son directamente proporcionales. Cuanta menor superficie corporal, menores valores tensionales. En un niño de 1 año de vida, tener, por ejemplo, 60 de sistólica y 30 de diastólica es un valor normal. Entonces, vamos a acordarnos de estas cuestiones. Los valores tensionales o de presión arterial, que son cosas diferentes, pero los valores son los mismos, son directamente proporcionales a la edad y a la superficie corporal. Cuanto más pequeño es el niño en edad
y en superficie corporal los valores tensionales son más chiquititos en relación a lo que va a pasar cuando siga creciendo. En cambio, son indirectamente proporcionales la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Cuanto más pequeñitos son, y la superficie corporal es de la misma manera, más pequeñitos, tienen mayor caudal de frecuencia respiratoria como también de latidos por minuto. ¿Sí? Eso sí tenemos que poder refrendarlo, poder responderlo. Después, lo delicado del valor no te lo vamos a pedir que memorices. Yo no te voy a preguntar, en la primera infancia, ¿cuál es el rango de normalidad? No, eso para el adulto sí, pero para yo no te voy a decir primera infancia y segunda infancia, no. Esto es para la especialidad. Pero sí tienes que entender esto de lo que es directamente proporcional o indirectamente proporcional y que la temperatura corporal, como la saturación de oxígenos, se libran de estos problemas y estamos todos por igual. Muy bien, subo a signos vitales. Esto es un pequeño repaso, esto lo vieron en primer año, lo vieron en cuidados enfermeros, y en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir retomando algo de esto para profundizar algo. Pero esto no es una clase de signos vitales porque ya se vio. Recuerden que un signo vital es un signo vital porque de alguna manera representa funciones fisiológicas y vitales de una persona que si altera o ausenta, pone en riesgo la vida de una persona. Mira que esta pregunta es como, no sé, es como una especie de esas preguntas metafísicas de qué es la vida. No sé, vos podés definirla de mil maneras. Y un socrático la define de una manera y un aristotélico la define de otra. No hay escapatoria. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo no puedo decir, los signos vitales es porque una persona está viva. No. Alguien te puede decir, sí, está bien, pero no es lo que la medicina lo define. La medicina define los signos vitales como la representación de funciones fisiológicas y vitales de una persona que cuando alteran, ¿sí?, por déficit o por exceso o por ausencia, ponen en riesgo de la persona, ¿sí? No es normal tener, no sé, un adulto, un caudal de frecuencia respiratoria de 30 ciclos por minuto o una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto. Es por déficit o por exceso, es un problema de riesgo de vida. Y la ausencia, y obvio, si no me late el corazón, estamos en problemas. Entonces, esa es una definición de signos vitales, que a veces son preguntas que te hacen tropezar. Mirá que en un final a veces vamos de lo más chiquitito a lo más grande. Yo en un final, antes de preguntarte cardiopatías congénitas, que es la frutilla en la torta del programa, y antes te tengo que preguntar la anatomía y fisiología del corazón. Si vos no me decís cuántas cámaras tiene un corazón, o qué válvulas comunican aurículos con ventrículos, no podemos ir a comer la frutilla si ni siquiera probaste el bizcochuelo, ¿sí? Pues ¿cómo sonó eso? Bueno, pero se entiende, ¿no? La importancia, pediatría necesita repasar mucho contenido de lo ya aprendido y que ustedes han dado garantía de haberlo aprobado. Por eso están acá, porque aprobaron los parciales y los recuperatorios. Falta la práctica, que es importante. Pero la teoría la tenés aprobada. Entonces, hay que ponerse a repasar. Si vos decís, che, yo esto me olvidé todo, bueno, de a poquito tenés que hacerte un tiempo para que esto se repase. Signos vitales, temperatura corporal, periférica o central. Nosotros tomamos mucho más la periférica, que es la axilar. Las centrales generalmente se toman de manera bastante más invasivas. Hoy están bastante, ya la bucal está totalmente descartada, no se usa. La central rectal tampoco se usa, pero solamente se usa, ¿en qué caso? Hay un solo caso que seguimos tomando la temperatura rectal. ¿Alguien sabe en qué caso se está tomando? Para saber cuándo está ovulando, ¿puede ser uno? No. Eso tomás la periférica, no hace falta. Para el ciclo de ovulación tomás la periférica nada más. Escucho ofertas, a ver, ¿alguien que quería decir algo? Apendicitis. Perfecto. Muy bien, cuando el paciente tiene sospecha de apendicitis. Porque vos qué querés calcular, conociendo la temperatura central desde el recto y la temperatura periférica desde la axila. ¿Qué vas a calcular? La temperatura interna que tiene el paciente. No, eso ya la sé con la rectal. Pero yo digo, en un paciente, escuchen, con un abdomen agudo,
como es la apendicitis, el abdomen agudo tiene muchos problemas posibles. Lo primero que diagnostica el médico clínico en la guardia dice, este paciente tiene un cuadro compatible con un abdomen agudo. El abdomen agudo es como el capítulo de un libro. Abrís el capítulo y dice abdomen agudo. Y después están los subtítulos. Tenés apendicitis, pancreatitis, hepatitis, ¿sí? Bueno, las hepatitis no son solamente virales. Entonces, aparecen todos los problemas que están dentro de lo que genera un abdomen agudo. Entonces, conocer la temperatura central y la periférica, lo que te permite conocer es la temperatura diferencial. ¿Escucharon ese término alguna vez? Sí. Control de la temperatura diferencial. Es decir, si yo encuentro una diferencia mayor a 1 grado entre una temperatura y la otra, ¿sí? Es positiva la temperatura diferencial. Y la temperatura diferencial positiva es un punto más a favor del cuadro agudo del abdomen, ¿sí? ¿Se entendió eso? Cuando supera el grado de diferencia, digo que la temperatura diferencial es positiva. Si yo tengo 37 grados axilar y 38 rectal, hay 1 grado, no pasa nada. Pero si yo tengo 37 grados axilar y 38,5 rectal, la temperatura diferencial se volvió como positiva, porque superó el grado de diferencia que es lo normal. Lo normal es que tengamos 1 grado de diferencia, pero ya 1,1 o más es positiva para los cuadros agudos de abdomen. En pediatría, obviamente, se impone el control de la temperatura axilar, ¿sí? Muy bien. Luego controlo la respiración. Acordate de decir esto, porque esto es algo que siempre caemos tropezamos con la misma piedra. Decimos, controlo la frecuencia respiratoria. No, controlo la respiración, porque la respiración es un combo, ¿sí? Entonces, en el combo, voy a decir, bueno, yo controlo la respiración de mi paciente. Y cuando controlo la respiración de mi paciente, controlo la frecuencia respiratoria, el ritmo de cómo respira, la profundidad con lo que hace y la facilidad con la que respira. Esas son las características de la respiración. Característica de la respiración es frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio, profundidad respiratoria y facilidad con la que respira el paciente. La frecuencia, ya lo sabemos, es el caudal de ciclos respiratorios en 1 minuto. El ritmo puede ser regular o irregular, como la frecuencia cardíaca, ¿sí? Como el pulso, mejor dicho, disculpen. Luego, la profundidad. Puedo estar hipoventilando o hiperventilando, que hace a la profundidad y también a la velocidad con la que ventilo, ¿sí? Fíjense que yo no digo respiro, ventilo. ¿Ventilar qué significa? Si yo a ustedes les pregunto, ¿qué diferencia hay entre ventilación y respiración? Ya te doy una ayuda, te estoy diciendo que hay diferencia. Estos son conceptos básicos del primer año. Ventilar es el aire que ingresa y respirar es el aire que... No. La respiración, ¿sí?, hace a un fenómeno donde uno, escuchen, ventila, difunde y perfunde gases. La ventilación es una etapa del proceso de respiración. Ventilar es la movilización de una columna gaseosa cada vez que yo inspiro y expiro por la vía aérea superior e inferior, ¿sí? Por eso cuando yo digo que al paciente lo puse en ventilación mecánica o asistida, lo único que hacen los equipos es mezclar gases a una determinada presión, a un flujo, ¿sí?, mover esa columna de gases entre un circuito del respirador y la vía aérea superior e inferior, cuando está intubado el paciente. Nada más. Después el proceso de difundir gases y hacerlo circular es cuestión del paciente. Por eso yo no puedo decir, le pongo un respirador artificial, no, le pongo un ventilador artificial, porque lo único que puedo hacer desde afuera es que los gases se mezclen a una presión, a un flujo, y que se movilicen, ¿sí? Cuando yo ventilo espontáneamente, escucharon ese término, mi paciente ventila espontáneamente. ¿Qué está haciendo? Incursión al tórax. ¿Por qué? Porque hay una columna de gas que entra y sale con cada inspiración y expiración. Entonces,
Cuando ustedes digan control de signos vitales, ¿qué? Bueno, la temperatura corporal, la respiración de mi paciente, y si te preguntan, ¿qué controla la respiración? Bueno, puedo controlar su frecuencia, su ritmo, la profundidad, y falta la facilidad. ¿Qué es la facilidad? Y bueno, yo puedo respirar de forma eupneica, es decir, que no hay entorpecimiento para la capacidad ventilatoria ni de difusión de gases, ¿sí? Mi paciente seguramente satura 95% más, no demuestra dificultad para hacerlo. Si demuestra dificultad, el paciente, ¿qué tiene? Disnea, y si hace dificultad, al paciente se le asocia un cambio de postura corporal. Y yo digo, che, la postura corporal que adopta mi paciente para ventilar con más comodidad es estar sentado y ahí se apoya sobre la mesa. ¿Cómo está ese paciente? ¿Cómo se le dice que está ese paciente? En una posición ortopneica. Perfecto, ¿sí? Esto también nos ayuda a saber, a cuando a vos te preguntan, que es, pero es la pregunta del millón, que te dicen, ¿por qué usted pone en posición Fowler a su paciente cuando tiene alterada la capacidad de respirar? ¿Qué responden ustedes? Es una pregunta simple que te preguntan, ¿cómo lo pone? Y vos rápido decís, Fowler o semi-Fowler. Yo te digo, bien, perfecto, ¿por qué? Porque tiene mayor capacidad para expandir la parte torácica. A ver, vamos a decir, optimiza la capacidad ventilatoria, ¿sí? Ya con eso dije todo lo que recién la colega dijo muy bien, pero yo se lo achico rápido, es como se lo suprimís. Optimizo la capacidad ventilatoria, ¿sí? ¿Por qué? Y porque obviamente el tórax tiene más capacidad, ¿sí?, de expansión ventilatoria. Después, ¿qué logro en relación a los órganos abdominales? Se relajan. Y se relajan. No, ¿cómo se relajan? ¿Qué hacen? ¿Yoga? No, los órganos abdominales no se relajan. Evito que el peso de órganos huecos que puedan estar ocupados, como el estómago, el intestino delgado y grueso, ¿sí?, estorben la contracción y expansión diafragmática. Vos decís, che, Diego, ¿hay que decirlo tan complicado? Sí, porque es lenguaje científico. Si yo digo, es para que los órganos se relajen, eso no es científico. Pero decirte que es para evitar que órganos huecos, como el estómago, el intestino delgado y grueso, que estén ocupados de alimentos, estorben la capacidad de contracción y expansión diafragmática, eso es científico. Es una evidencia. Se volvió a cortar. Sí. Sí, parece que sí, no lo escucho. ¿Volví? ¿Puede ser? Sí, profe. Mil disculpas, mil disculpas. Mañana, ya esta semana no los veo, pero cuando me toque la otra semana, no, la siguiente, me voy a mi otra casa. Acá tengo Fivertel, y acá a la vuelta tengo esta que es con fibra óptica. No sé, vamos a probar porque esto que se corte. Lo que tengo miedo es que esto no se esté... Acá me aparece el cartel que dice grabando. Sí, No sí, se llega- grabando. Sí, parece que está grabando. si no llega a estar grabado, bueno, pues ustedes se pasarán la información. Ujú. Sigo. Luego pasamos a la saturación de oxígeno. Ya los valores los conocemos, de 95 a 100%. Recuerden que la saturación de oxígeno hace a cuánta de mi qué está saturada. ¿Qué es lo que mira el saturómetro cuando yo digo satura 98%? ¿Qué está detrás de ese 98%? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que se satura? Imagínate que la mamá te pregunta, ¿por qué usted mira tanto ese valor y siempre quiere que esté por arriba de los 95? La saturación de oxígeno en sangre. Bien, ¿y dónde está saturándose el oxígeno? Pues yo te estoy preguntando, ¿qué está detrás del 95%? ¿Qué es?
Eh, en los hematíes. ¿Dónde de los hematíes? Si necesita glóbulo rojo, La hemoglobina. ahí está. Entonces, cuando a vos te preguntan, ¿qué está valorando usted cuando satura al paciente? Estoy valorando cuánta de mi hemoglobina está saturada de oxígeno, ¿sí? Y los valores normales de 95 a 100. Acuérdense que el mayor caudal de transporte, de perfusión de oxígeno está supeditado, ¿sí?, a la saturación de la hemoglobina. Por eso es tan importante la hemoglobina. Cuando el paciente está anémico, que tiene un recuento de hematíes por debajo de 4 millones de hematíes, o tiene una hemoglobina menor a 8 gramos decilitro, ¿sí?, el paciente, uno de los problemas que evidencia, ¿qué dice? Que se cansa. ¿Por qué se cansa? No se cansa porque está anémico, se cansa porque no tiene capacidad de transporte de oxígeno. Entonces, el oxígeno se transporta de dos maneras en el cuerpo humano. Una, unida a la hemoglobina, saturándola, ¿sí?, que es la mejor de las maneras. Y la otra forma, ¿cómo tiene el oxígeno de movilizarse por el cuerpo? Sigo conectado, ¿no? Sí, profe. Bien. ¿Y cuál es la otra forma que tiene? Libre en el plasma, ¿sí? Es un porcentaje chiquitito, pero está libre. Si yo con la saturación de oxígeno puedo monitorizar cuánto de mi hemoglobina está saturado de oxígeno, ¿cómo puedo monitorizar el oxígeno que está libre en el plasma circulando? ¿Qué estudio le voy a pedir al paciente? Que es cruento, que duele, que molesta, que no se le hace a todos los pacientes. Se hace cuando yo quiero diagnosticar una insuficiencia respiratoria y ponerle apellido a esa insuficiencia respiratoria, si tipo 1, tipo 2. Te tiro otros datos. Requiere de una intervención técnica, es invasivo, si no lo puedo mirar en un monitor. ¿Un catéter central? No. No me sale. A ver, te tiro. Necesito una jeringa heparinizada y una aguja. Sí, pero no me sale. No, presión ¿Cómo? arterial. Gasometría arterial, muy bien. Entonces, acordate que para monitorizar la presión de esos gases como el la PCO2 y la PO2, que están libres en el plasma, no están unidos a nadie, sino que están circulando en el plasma, generando presión, por eso se mide milímetros de mercurio, tengo que hacer una gasometría arterial, ¿sí? Pero no es algo que le vas a pedir a todos los pacientes. Es para un paciente que vos tenés que diagnosticarle la insuficiencia respiratoria y lo tenés que ventilar, ¿sí? Entonces necesitas certeza en esos datos para decir por qué lo intubaste al paciente. Entonces, de refilón vos vas a hablar que hay pacientes que pueden requerirlo en esos casos, ¿sí? No es algo que yo digo, a todos les saco una gasometría arterial. No, por favor. Controlo el pulso, y ves, al igual que la respiración, ¿sí? Al igual que la respiración, no digo controla la frecuencia cardíaca, no, controla todas las características, frecuencia, el ritmo, la intensidad, tensión y amplitud del pulso. Lo más fácil para nosotros, que recién estamos aprendiendo, es conocer la frecuencia, que es el caudal de latidos por minuto, el ritmo, si es regular o irregular. Si es irregular, seguramente ese corazón, ¿qué fenómenos tiene? Que son ectópicos, se llama también. Si la regularidad lo marca el ritmo, ¿sí? Sí. Taquicardia o bradicardia, ¿no? No, eso altera la frecuencia. Sí. En cambio, si yo el ritmo es ta, 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 y de repente ta, 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 cambió el ritmo, ¿qué puede estar pasando en su corazón? Hay arritmias. ¿Sí? Arritmia significa que perdió el ritmo. Entonces, eso lo puedo palpar totalmente. Y la intensidad lo marca la amplitud del pulso también. Entonces, eso lo gana la experiencia. Cuando ustedes se cansan de palpar, ¿sí?, van a ganar esa sensibilidad en los dedos para conocer no solamente la frecuencia, que es contar latidos, sino también reconocer el ritmo y la amplitud de cómo ese vaso arterial expande y que tiene que ver con los volúmenes.
¿sí? Un paciente hipovolémico tiene una muy baja amplitud. En cambio, un paciente hiperdinámico o hipervolémico, se puede decir de las dos maneras, tiene un pulso que se llama como saltón, ¿sí? Es amplio porque tiene mucho volumen circulándole por su interior. Tensión y presión, ya casi terminamos. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Que a veces se usan como sinónimos, pero si yo voy y desarmo las palabras, encuentro diferencia. ¿Qué diferencia hay entre la tensión y la presión arterial? Bueno, la tensión arterial es la resistencia que oponen las paredes arteriales al paso de la sangre en su interior. Perfecto, me encantó. ¿Y presión? Lo aprendí. Bueno, y la presión es la fuerza que imprime la sangre Contra las paredes que la la contienen. contienen. Perfecto. Eso seguramente quedó de hipertensión cuando vimos gestacional, que yo le dije, bueno, primero hay que entender qué es tensión arterial, porque si no, no podemos hablar de hipertensión gestacional si no entendemos qué es la tensión arterial. Buenísimo, gracias. Esas son las diferencias. Son cuasi sinónimos, en el sentido que lo usamos como sinónimos, ¿sí? Yo no me voy a enojar porque vos digas, mira, le tomé la presión arterial y tiene tanto. Buenísimo. Pero si yo mañana tengo que dar un examen, tengo que hacer diferencias, ¿sí? Yo digo que la tensión es siempre un método no invasivo y que valora una resistencia de las paredes, en cambio la presión se entiende siempre como un método invasivo, ¿sí? A priori. Muy bien. Presión venosa central, ¿sí? La PVC, que necesito, es una monitorización invasiva, necesito un catéter central que está alojado o en una vena, en la vena subclavia preferentemente, o llegando a la vena cava mucho mejor, la superior, y lo que mide es la presión con la cual la sangre está contenida en una vena de el calibre y la performance que tiene una vena cava superior. Pero a mí lo que me interesa, porque eso yo lo saco del nombre, ¿qué es la PVC? Presión venosa central. Y ahí no podés terminar de definir. La pregunta que le sigue es, ¿y qué valora usted cuando conoce la presión venosa central? Ahí es donde el enfermero se destaca, ¿sí? En entender qué hago con esos valores. Porque yo a mi mamá le puedo enseñar a tomar la PVC. Le digo, mira, vos tocá acá, movés esta llave de 3 días y mirá el valor. Y eso lo hace el auxiliar de enfermería, lo puede hacer el familiar si le enseña. Pero yo tengo como enfermero la capacidad de entender el valor y qué estoy queriendo medir, qué está detrás de escena de ese valor. La presión venosa central tiene valores de referencia y son iguales casi en el adulto como en el niño. Hay un más menos milímetros de mercurio. Se mide siempre en milímetros de mercurio, ¿sí? Porque es una presión. Y los valores de referencia van de 2 a 6 milímetros de mercurio, ¿sí? Son casi internacionales y con el adulto no tenemos mucha diferencia. A veces el adulto se va de 4 a 8 milímetros de mercurio y en pediatría somos un poquito más exquisitos y nos quedamos de 2 a 6, ¿sí? Entonces, en los niños de 2 a 6 milímetros de mercurio y en el adulto de 4 a 8 milímetros de mercurio. Ahora, yo les pregunto, ¿qué significa la PVC? ¿Qué está detrás de escena de ese valor? Bueno, les doy una ayuda. Lo que significa, lo que está midiendo indirectamente es la precarga que tiene tu paciente. Es la precarga que tiene tu paciente. Aparece un problema nuevo. Tengo que acordarme qué era la precarga. La precarga es el volumen de fin de diástole que está en el ventrículo izquierdo. Desarmar las palabras. Volumen de sangre que está al final, ¿sí?, de la diástole. ¿Diástole qué es? Cuando el corazón ahí sí podemos decir la palabra, se relaja. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se relaja, se llena de sangre. Se llena de un volumen de sangre al final de su diástole. Y luego, ¿qué viene? La sístole. Perfecto, el fenómeno contráctil. Entonces, el volumen de sangre que está al final de la diástole, antes de ser expulsado de los ventrículos, hacen a tu precarga por definición, ¿sí? Vos decís, Diego, esto es una locura. Bueno, eso está detrás de la PVC. Cuando vos medís la PVC, medís indirectamente, porque yo no estoy en el ventrículo izquierdo, estoy en la vena cava superior, en la subclavia, mirá, distancia, es como de acá a Mar del Plata, más o menos, para la anatomía,
Entonces es indirecto el valor. Y representa el estado de la precarga. Es decir, representa el estado de volumen que vos tenés. Si yo tengo una PVC menor a 2 milímetros de mercurio, digo que mi paciente está hipodinámico, hipovolémico. A ese paciente, ¿qué le falta de alguna manera? ¿Qué le tengo que dar si está hipodinámico, hipovolémico? Líquido. Líquidos Tengo que darle líquido, ¿sí? Tengo que darle o una perfusión de solución salina, coloides, sintéticos, no inotrópicos, ¿sí? Los inotrópicos, recuerden que los inotrópicos buscan asegurar valores de presión y tensión aceptables. Yo siempre tengo que recuperar el volumen para que un inotrópico haga efecto. Eso ya lo vamos a ver en cardio. Pero entonces, un paciente hipodinámico, hipovolémico, que tenga una PVC por debajo de 2 milímetros de mercurio, le falta volumen, le falta precarga. En cambio, yo digo, usted tiene 9 de PVC. ¿Ese paciente cómo está? Hipovolémico. Hipervolémico. Hipervolémico. Entonces, ¿cuál puede ser un tratamiento? Yo te doy uno, restricción hídrica. Es decir, voy a controlar mucho más lo que me está tomando ese paciente. Diuréticos. Ahí está. Diuréticos. El farmacológico, el consumo de diuréticos. Perfecto. La presión de pulso es la diferencia entre la sístole y la diástole. Sístole menos diástole te da la presión de pulso. Es un parámetro hemodinámico que ya lo vamos a ver en cardio. Bien, ¿para qué sirve conocer la presión de pulso? Pero acuérdate, la presión de pulso se calcula sístole menos diástole. Luego tenemos tensión arterial media y presión arterial media. ¿Qué eso se puede hacer? Obviamente, de forma invasiva o no invasiva, ¿sí? Y la fórmula es sístole menos diástole dividido 3 más diástole. Esto lo vamos a ver en cardio, no se preocupen. Ahora, solamente digan que un signo vital es la tensión arterial media o presión arterial media. ¿Sí? No hay que memorizar fórmulas, ni valores, ni para qué sirve ahora. Ahora no. Ahora PVC la nombro, presión de pulso la nombro, tensión arterial la nombro y valoración del dolor lo nombro. Nada más. Pero respiración, pulso, saturación, temperatura corporal, tensión y presión, puedo definir, puedo conocer sus rangos de normalidad en el adulto, obvio, y en el niño sus condiciones generales, ¿sí? Recuerden que la temperatura corporal, me lo olvidaba definir, y ya vamos terminando, es el resultado del equilibrio entre ganancia, producción y pérdida de calor corporal, ¿sí? Cuando te preguntan, ¿qué se define por temperatura corporal? Se define como la ganancia la gano de afuera. Producción endógena o pérdida de calor como producto de ese equilibrio. Eso es la temperatura corporal. El producto de un equilibrio entre ganar, perder y fabricar calor del cuerpo humano. Muy bien. Acá está todo lo que yo expliqué. ¿Ves? Definición de cada signo vital, algunas consideraciones, cómo se dice cuando está bajo o alto, eso es importante. Los valores ya acordamos que no los vamos a recordar, salvo lo de saturación y temperatura, pero sí entender lo de la proporcionalidad, si es directa o indirecta, eso sí. Lo que vamos a dejar para otro encuentro, porque hoy ya nos dimos mucha información y no quiero volverlos locos, es valoración antropométrica, ¿sí? Esto lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Ajá. Por si acaso yo voy a abrir un paraguas. Si a mí la profesora Sebasco me dice, mira, el viernes hay horas y yo necesito que se cubran, o algún profe necesita cubrir, si gestión no lo hace, yo voy a pedir una horita, pero les voy a avisar con anticipación para ver antropometría, ¿ok? Pero bueno, primero quiero enterarme si la profesora Niño está o no de licencia, y si está de licencia y nadie pide, yo me pido y les aviso, ¿ok? Muy bien. Vuelvo a mi pantalla, dejo de presentar, dejo de grabar, de tener grabación. Muy bien. Bueno,